Shalom, shalom, amada familia, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles y vamos a continuar con el estudio de cómo debemos contar o cuándo empieza el conteo del Homer. Para eso se necesita estudiar muchos puntos. Le damos gracias al Padre por capacitarnos y capacitar a nuestros hermanos que van adelante, que tienen años estudiando y que nos comparten de la sabiduría de la Torá que el Eterno les ha dado a ellos. Hago la observación de que la cuenta del Homer, la manera en que cada uno cuenta como va conociendo o va entendiendo, pero nunca debe ser como una interpretación personal, exégesis, sino debe ser de acuerdo a la escritura, a la Torá. La Torá no es de interpretación personal. Y si ahorita estamos como batallando por falta de conocimiento y contando como cada quien lo interpreta, quiero hacer notorio que esto ha sucedido siempre. Así que no es novedad que ahorita estemos en ese proceso de entendimiento. Recordemos que en los tiempos de Yeshua, los fariseos y los saduceos, unos apoyaban la resurrección, creían en la resurrección, y otros no. Y así como cada tema, siempre ha habido disensión o discusión. Y con este audio no quiero tratar de imponerles algo ni convencerlos de algo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de analizar, de estudiar y no solamente de una manera ligera la Torah, como semana a semana hacemos la lectura de la Torah. Así no vamos a llegar muy lejos. Comprendemos algo, pero para comprender a profundidad o a cabalidad, usando esta palabra, se necesita estudiar. Y se necesita estudiar no solamente la cultura, ni las religiones, ni lo que sucedía en el antiguo Medio Oriente. Entre otras cosas, debemos estudiar la historia, la geografía, la topografía, la arqueología, todo esto. Entonces, muchas veces nos quedamos solamente a nuestra interpretación, de acuerdo vamos leyendo, y no avanzamos mucho. Y todo está relacionado con el templo. Todo está relacionado con el templo del Eterno, desde el tabernáculo hasta que se erigió, se levantó, se construyó en Jerusalén. Así que, mis amados, es su responsabilidad avalarlo con la palabra. Y también quiero comentarles que yo he sentido mucha inquietud por no quedarme con el primer estudio. Me gusta buscar más, porque el conocimiento nos da la libertad. El salir de la ignorancia rompe las cadenas de esclavitud. Y por muchos años yo defendí el conteo del Homer que se hacía después del Shabbat semanal. Hoy vamos a ver a qué Shabbat se refiere, porque durante la fiesta de Pesaj, panes sin levadura y primeros frutos, hay 3 Shabbat, 2 Shabbat altos o Shabbatón y un Shabbat semanal. Si ustedes están creciendo y no sienten esta inquietud y quieren seguir con el conteo del Shabbat semanal, estoy de acuerdo, porque cada uno vamos aprendiendo, el Eterno nos va revelando. Pero si tú eres de los que están inquietos de cuándo empieza el conteo, como me han escrito muchas personas, que por qué todos contamos diferente, eso me inquietó todavía más para investigar, para no solamente dejarnos llevar por alguien que tiene estudios y que los respeto,
pero que nos diga que es las cosas así, a mí me toca estudiar. Y ahora, mis amados, para que ustedes escuchen la voz del Eterno, también tienen que estudiar. En estos tiempos la gente no tiene tiempo para estudiar o piensa que las personas que les están enseñando están en lo correcto. Y créanme que aún yo como su maestra, que el Eterno me ha dado la bendición de instruir con su palabra, aún así ustedes deben avalarlo, pero yo no me puedo quedar callada y guardando algo tan importante, porque yo sé que para muchos va a ser de grande bendición. Y que este audio, así como el anterior que grabé hace unos días, cómo se cuenta el Omer, esto sería la segunda parte. Yo sé que el Ruach HaKodesh va a despertar en muchos corazones su verdad, se las va a revelar. Así como nos llamó, de acuerdo a la escritura que dijo Yeshua, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si ustedes quieren seguir con el conteo semanal, está bien, pero si el Eterno te inquieta a investigar sobre el conteo del Omer a partir del Shabbat, día de reposo, del Shabbat alto de Pesaj, y después las primicias, la ofrenda de las primicias mecidas, y de ahí quieres empezar el conteo después de estudiar esto, hermano, yo solamente te puedo decir que el Eterno es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Yo soy un integrante más, un miembro más del pueblo del Eterno. Así que estamos para apoyarnos y ayudarnos y sentir esa inquietud de escudriñar más su palabra. Y así es con cada santa convocación, con cada Rosh Hodesh, con cada fiesta, y no podemos pasar por alto a nuestros hermanos judíos que han guardado todas estas celebraciones desde que el Eterno entregó la Torá en el monte Sinaí a Moisés para que se lo diera a su pueblo. Así que en la Torá está Yeshua, y Yeshua es la Torá. Él nunca dijo que algo estaba mal en cuanto a la celebración, porque él estuvo en esta tierra. A cada Shabbat, a cada celebración, no dice la escritura que él haya estado en contra. Lo único que él sí dijo es que en ese tiempo en el Sanedrín había corrupción y habían hecho de la casa del Eterno un mercado, y él, muy molesto, los echó fuera. Dijo: la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Bueno, pues vamos a estudiar. Tenemos muchos recursos en internet para estudiar sobre las antigüedades de los judíos. Por ejemplo, tenemos el libro, que aquí lo tengo a la mano, Las antigüedades de los judíos, de Flavio Josefo. Es una colección de historia. Él era un Cohen, pero estuvo en Roma. Entonces los judíos no lo aceptan abiertamente, pero a la vez no pueden anular su testimonio, ya que él vivió, es un testigo ocular de los tiempos de el primer siglo. Les voy a hablar un poquito de él, una pequeña introducción, que en muchos casos es evidente que su precisión histórica depende de la precisión de sus fuentes y de su espíritu crítico. Y por lo que sabemos, Josefo dedicó a las antigüedades de los judíos, este libro, la mayor parte de su trabajo durante 20 años. En esta reproducción
individual es de la más extensa de la literatura antigua aristócrata. Combatiente en la gran rebelión judía, hizo las paces con Vespasiano y llegó a ser un favorito de la familia imperial Flavia, de la que tomó su nombre adoptivo, Flavio Josefo. Él se estableció en Roma después de la destrucción de Jerusalén. Él escribió en griego para el mundo grecorromano en defensa de su pasado y de sus tradiciones. Repito, en defensa de su pasado y de sus tradiciones. Y en 20 largos libros, Josefo relata para aquellos que no estaban familiarizados con la Biblia y la ignorancia del mundo clásico respecto a los judíos era muy grande. No estaban familiarizados con la Biblia y tampoco conocían el mundo de los judíos, ni la historia del pasado judío. Y como historiador siempre escribe desde una situación definida y un tiempo concreto. Él fue un testigo ocular. Siempre hay que tener en cuenta que Josefo escribió en el contexto de los años difíciles de la posguerra judeo-romana, que había creado la enemistad contra lo judío. En Roma existen fuertes sentimientos contra Judea y contra los judíos. El pueblo romano abominaba las supersticiones judaicas, entre comillas supersticiones, ¿sí? Así que debe darse el crédito a Josefo por su valiente posición al defender el derecho que debían tener los judíos romanos de practicar su religión a pesar del entorno profundamente hostil. Si los judíos de Roma le hubieran estado agradecidos por sus esfuerzos, como deberían haberlo estado, Josefo no hubiera vivido los años de su vejez como un hombre solitario. El hombre a quien los judíos más odiaron durante su propia vida como traidor a su país. Josefo se convirtió en defensor de su pasado. En la primera parte de la obra de la fuente principal de Josefo fue la versión griega del Antiguo Testamento conocido o conocida por Septuaginta, pero además obtuvo datos de tradiciones que prescindían los versados en la ley. Y también emplea materiales profanos usando a Heródoto, por ejemplo, para la historia de Ciro, y muchas fuentes romanas para la última parte. Estoy hablando a grandes rasgos. La biografía de Josefo. Escribió una historia universal en 144 libros que trata de los asirios, de los lidios, de los griegos, de los medos y de los persas. Se concentra en el reino de Herodes el Grande y su tiempo. Josefo utilizó ampliamente esta historia tanto para el libro número 1 de su guerra de los judíos y para las antigüedades, especialmente en los libros 13 y 14. Los libros restantes están basados en fuentes contemporáneas y su experiencia personal, y gracias a su actividad literaria, hoy tenemos noticias sobre este periodo que no se puede encontrar en ninguna otra parte, en especial los detalles de la familia de Herodes, el gobierno de Poncio Pilato, la arquitectura del templo, tan espléndidamente restaurado por Herodes,
El carácter de los sumos sacerdotes de Jerusalén durante los periodos helenístico y romano. Y en todo eso y mucho más, Josefo sigue siendo la fuente principal escrita que disponemos. Pese al descubrimiento moderno de los documentos del Qumrán y otros escritos encontrados cerca del Mar Muerto. Así que con esta breve información, en sus libros 18 y 19, la historia deriva hacia Roma y es una fuente importante sobre Calígula y Claudio. Son especialmente valiosos los muchos documentos relativos a la posición legal de los judíos en el Imperio Romano. Este trabajo representa la proximidad mayor a la labor de investigación sistemática del archivo que ofrece el mundo antiguo. A grandes rasgos les estoy diciendo la historia de él y sus testimonios. Aparentemente Josefo fue olvidado entre los judíos durante varios siglos. Sus lectores se contaron de preferencia entre los paganos y los cristianos. Sus escritos fueron consultados con frecuencia por autores cristianos a partir del siglo II. Algunos hasta piensan que Lucas lo usó como fuente para los Hechos de los Apóstoles. Y gracias a esta recepción, las obras de Josefo han sobrevivido como pocas de aquella época, considerándolo como un padre, por ser un testigo ocular y siendo un judío, un Cohen, un sacerdote. Así que, les repito, los judíos no lo aceptan mucho porque se convirtió a Roma, pero no pueden prescindir de él porque es un historiador que vivió en carne propia desde el estudio de la Torá hasta la secuencia de estar en Roma. Nunca negó su fe. Así que tenemos en la historia a este gran hombre, Josefo, que le pusieron Flavio, ya les dije al principio, porque Flavio Josefo, si ustedes lo buscan, van a encontrar mucha información. Así que, como esa fuente, tenemos que investigar sobre la gente de ese tiempo, sobre la cultura, sobre las religiones, para entender todas esas cosas. De esta manera, podemos ver el contraste de la Torá con lo que está alrededor de nosotros, de nuestro ambiente, y de esta manera poder entender el contexto. Cabe aclarar que nosotros no vivimos en ese contexto, no solamente por los años de contexto, sino de una posición geográfica y topográfica, para poder entender, por ejemplo, el capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, verso 20, dice: por el hecho es que el Mesías ha sido resucitado entre los muertos, la primicia de los que han muerto. Y para poder entenderlo se necesita estar en este texto. Ha creado un poco de conflicto por falta de conocimiento. Entonces las personas quieren acomodar la resurrección del Mesías, que sí resucitó al tercer día, pero quieren acomodar la resurrección de Yeshua, que obviamente resucitó, pero ellos la acomodan de una manera, en una interpretación personal. Nosotros creemos en la resurrección de Yeshua, pero tenemos que entender que si creemos en la resurrección del Mesías, no es que la gavilla haya sido mecida el domingo después del Shabbat.
Entonces, si no celebramos que la gavilla fue mecida el domingo, dan por hecho de que no creemos en la resurrección de Yeshua. Eso es algo que se dice por ignorancia, porque enseña lo poco que se conoce del servicio del templo. Pero cuando les presentamos la información, van a poder comprender que ahora tiene sentido. Así que no debemos hacer comentarios sin conocer el tema. Tenemos que considerar todo el ámbito de los estudios para poder tener una mejor conclusión. Y Yeshua resucitó, pero tiene que ser de acuerdo a todo lo que dice una persona y la teología del cristianismo para que entonces sea el Mesías resucitado. Repito, Yeshua resucitó, pero tiene que estar de acuerdo con lo que dice alguien o la teología de alguien, de alguna religión, para que entonces sea el Mesías. Ahora, les voy a preguntar, ¿sabían ustedes que los primeros frutos o bikurim no se podían llevar hasta el Shabbat alto, Shabbatot de Pesaj? Esto lo dice la Mishnah, pero mucha de la gente no quiere estudiarlo, porque lo usan los judíos. Y dicen, los judíos, con el pueblo judío, no queremos nada de ellos, la Torah está anulada. Tenemos que ver los textos de Levítico, capítulo 23, del verso 1 al 14. Cierto que en el hebreo no aparece como fiestas, sino como moed, tiempos señalados. Vamos a leerlo. Dile a los hijos de Israel, los tiempos designados del Eterno que proclamarán como convocaciones Kadoshim son mis tiempos designados. El trabajo será hecho en 6 días, pero el 7º día es Shabbat de descanso completo, una convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para el Eterno, aún en todo lugar de su habitación. Aquí nos está hablando del día de reposo, una convocación sagrada del Eterno, donde quiera que habitamos. Pero la Escritura no dice cómo debemos santificarlo. El mandamiento es que cuando sea el Shabbat, sea descanso, lo santifiquemos. Pero no dice cómo hacerlo. Entonces, ¿quién establece cómo debemos hacerlo para santificarlo? Verso 14. Leamos. No comerán pan, grano seco o grano fresco hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Así que las fechas señaladas son las fechas que el Eterno escogió para celebrarle a Él, sus fiestas. Y esto está basado en el ciclo agrícola, no solamente con la luna, sino también con el ciclo agrícola. Así que se puede tener la cebada o cosechar la cebada, pero si la cebada no está lista para ser cosechada, quiere decir que todavía no es primavera. Primer mes, el mes de Aviv. Entonces, cuando sale la luna, después de que la cebada está lista, es la luna del mes de Aviv o el mes de Nisan. En este año nos tocó la luna nueva en abril, el 9 de abril de 2024. Y
no lo declaran un nuevo mes hasta que están los testigos que van a Jerusalén y que están allá las personas que determinan los tiempos y las sazones, que son los Kohanim, y examinan a los testigos, porque el ciclo de la luna son 30 días y no se puede pasar más de 30 días. En el caso de que no se vea la luna a los 30 días, se declara la luna nueva, pero aún así siempre se requieren los testigos. Entonces, cuando se declara la luna nueva por el Sanedrín, que es el cuerpo judicial, repito, el cuerpo judicial de Jerusalén, es el Sanedrín, que incluye estas ofrendas en el templo, porque Pesaj y la luna nueva y el Shabbat incluyen lo que son las ofrendas o korbanot. Entonces, cuando se declara la luna nueva, se hacen ofrendas en el altar. Quiere decir que todas las santas convocaciones y las fiestas están vinculadas con el ámbito secular y se encuentra en el ámbito de santidad. Así que nosotros, ni ustedes ni yo, podemos opinar sobre esto. No podemos cambiar las fiestas. No podemos tener un nuevo calendario, porque esto es parte de la legalidad bíblica. Y es algo que no buscamos, la legalidad bíblica. ¿Por qué? Porque hasta ahorita entendemos que esto es algo que choca con muchas personas, pero no debiera suceder esto, porque el Eterno lo establece claramente, establece una orden en lo que es la jurisdicción de quienes tienen la autoridad para proclamar y declarar las cosas santas. Y no somos nosotros, es el Eterno. Él dio el trabajo a los Kohanim, a los sacerdotes. Y después, cuando ya el templo no estaba, el Sanedrín que quedaba era parte de los Kohanim, de los sacerdotes, de los levitas e israelitas. Y ellos establecieron el calendario que hoy tenemos. Vamos a continuar leyendo Levítico. Levítico 23, del 15 al 36. Desde el día después del día de descanso, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 semanas completas. Hasta el día después de la 7ª semana, contarán 50 días. Y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo al Eterno. Traerán pan de sus casas para mecerlo, 2 panes hechos de 1 galón de harina fina, horneado con levadura, como primeros frutos para el Eterno. Junto con el pan presentarán 7 ovejas sin defecto de 1 año, 1 novillo y 2 carneros. Estos serán ofrenda quemada para el Eterno, con su ofrenda de grano y libación, ofrenda hecha por fuego, como ofrenda fragante para el Eterno. Ofrezcan un macho cabrío como ofrenda de pecado, y 2 corderos de 1 año como sacrificio de ofrenda de shalom. El Cohen los mecerá con el pan de los primeros frutos, como ofrenda mecida delante del Eterno, con los 2 corderos. Esto será kadosh para el Eterno, para el Cohen. Verso 21. En el mismo día tendrán convocación kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Voy a repetir el 21.
En el mismo día tendrán convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Cuando recojan las cosechas maduras producidas en la tierra de ustedes, no recojan hasta las esquinas de su campo, y no recojan las espigas de grano dejadas por los recogedores. Déjenlas para el pobre y para el extranjero. Yo soy Adonai su Elohim. Adonai le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel, en el 7º mes, el 1 del mes, será para ustedes un día de descanso, completo para recordatorio, una convocación Kadosh anunciada con toques de shofar. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan su ofrenda hecha por fuego al Eterno. Hashem le dijo a Moisés: el 10º día de este 7º mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh. Se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego al Eterno. No harán ningún tipo de trabajo en ese día porque es Yom Kippur, para hacer expiación por ustedes delante de Adonai su Elohim. Y cualquiera que no se niegue a sí mismo en ayuno, en ese día será cortado de su pueblo. Y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre de su pueblo. No hagan o no harán ningún tipo de trabajo. Es una regulación permanente por todas sus generaciones. No importa dónde habiten. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo, y se negarán a sí mismos. Descansarán en su Shabbat desde el anochecer del 9º día del mes hasta el siguiente anochecer. Verso 33. Adonai le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel, en el día 15 de este 7º mes es la festividad de Sukkot, por 7 días, para el nombre del Eterno. En el primer día habrá convocación Kadosh. No haga ningún tipo de trabajo ordinario. Por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego al Eterno. En el 8º día tendrán convocación Kadosh y traigan la ofrenda hecha por fuego al Eterno. Es un día de asamblea pública. No haga ningún tipo de trabajo ordinario. Y en el 37, la primera parte dice: estos son los tiempos designados del Eterno que proclamarán como convocaciones Kadoshim. Y sigue hablando más adelante. El 38 dice: aparte de los Shabbatot del Eterno, son Shabbat altos, no son Shabbat semanal. Es fiesta especial, convocación sagrada. Y ya sigue explicando el Eterno sus convocaciones. En el verso 36 al final dice: no haga ningún tipo de trabajo ordinario. ¿Y quién determina qué es trabajar, qué es el trabajo o qué no es el trabajo? Santa convocación es que no se debe hacer trabajo alguno porque es día de reposo del Eterno donde quiera que habitemos. Leamos el verso 5 de este mismo capítulo 23. En el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesaj para Adonai. Así que dice: el 14 del mes, al anochecer,
es Pesaj del Eterno. Verso 6. En el día 15 del mismo mes es la festividad de Matzá. Para el nombre del Eterno, por 7 días comerán Matzá. O sea, la fiesta de los panes sin levadura para el Eterno. Por 7 días comerán panes sin levadura. ¿Por qué se hace la comida de Pesaj la noche del 15 generalmente? Porque allí es cuando salieron de Egipto. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 33, verso 1 en adelante. Estas son las etapas en el viaje de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Mizrayim, divididos en grupos bajo el liderazgo de Moshe y Aarón. Moshe escribió cada una de las etapas de su viaje por orden del Eterno. Aquí están los puntos de partida de cada etapa. Ellos comenzaron su viaje de Ramsés en el primer mes, en el día 15 del primer mes, la mañana después de Pesaj. Los hijos de Israel salieron enorgullecidos a la vista de todos los Mizrayimim, de los egipcios. Bueno, está diciendo en el verso 3 que el mes primero partieron de Ramsés el día 15 del mes primero. El día después de Pesaj, los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de los egipcios. Comieron en la noche y salieron durante el día, pero ya había entrado el día 15, salieron el 15, y por eso es que se conmemora la salida de Egipto el 15 en el templo. Cuando llegaron al templo, se conmemora la salida de Egipto con la ofrenda en el altar. Así que en el templo se conmemora la salida de Egipto con la ofrenda en el altar, mas no en la noche. En la noche se estaba comiendo la carne del cordero que se ofreció en la tarde del día 14. La ofrenda es en el día 15, porque el calendario hebreo empieza en la noche, al día. Ese es el ciclo de un día, empieza en la noche y termina de día. En el día 15 se hace lo que se llama el Musaf, que son las ofrendas adicionales para conmemorar el día de Pesaj. Y lo mismo ocurría con el Omer, el día de pan sin levadura. El día 15 se hacía la ofrenda. Leamos en el libro de Números, capítulo 28, verso 1, del 1 al 6. El Eterno le dijo a Moshe: dale una orden a los hijos de Israel y diles: ustedes tienen que tener cuidado de ofrecerme en el tiempo apropiado la comida presentada a mí como ofrenda hecha por fuego, que provean aroma fragante para mí. Diles: esta es la ofrenda hecha por fuego que tienen que traer al Eterno: corderos en su primer año y sin defecto. Recordemos que el cordero desde el momento de nacer a los 8 días se consideraba un año. Así es que dice corderos en su primer año y sin defecto, 2 diarios, como ofrenda regular. Ofrezcan un cordero en la mañana y el otro entre anocheceres, junto con 2 cuartos de harina fina como ofrenda de grano, mezcladas con 1 cuarto de aceite de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada regular,
la misma que fue ofrecida en el monte Sinaí, para dar un aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Hashem. Aquí está hablando de las ofrendas diarias de la mañana y de la tarde, y eso tenía que ocurrir el primer día de panes sin levadura. Y después está el Shabbat. Es un Shabbat alto. Se hacían ofrendas especiales. En el verso 11, leamos: en cada Rosh Hodesh de ustedes presentarán una ofrenda quemada al Eterno, que consiste en 2 novillos, un carnero y 7 corderos en su primer año y sin defecto. Y ya especifica en los siguientes textos. Aquí en el verso 11 está hablando de la luna nueva. La luna nueva que ocurrió 14 días antes. Una ofrenda para declarar la luna nueva quiere decir que si no hay templo, no hay altar, no hay ofrendas, no hay sacerdote, no hay Sanedrín, nadie puede declarar una luna nueva para comenzar un calendario. Ya está establecido. Vamos a reunirnos para conmemorar que hay luna nueva, si se pueden reunir, pero no es un Shabbat alto, un sábado especial. Eso lo inventaron. No es un sábado especial. No se hace el Kiddush o Kiddush. El Kiddush viene del arameo, que es santificación, y que es una bendición que se recita sobre el vino durante el Shabbat y otras festividades judías, pero no en Rosh Hodesh. El pueblo judío lleva 3700 años haciendo esto y nunca hacen el Kiddush para lo que es luna nueva. Leamos el verso 16. Números 28, 16. En el primer mes, en el día 14 del mes, es Pesaj de Adonai. Es Pascua, es Pesaj del Eterno. El verso 17. En el día 15 del primer mes habrá festividad Matzah. Será comido por 7 días. Se comerán panes sin levadura. Verso 18. El primer día habrá convocación Kadosh. No haga ningún tipo de trabajo ordinario. Así que el primer día habrá santa convocación. Es un Shabbat alto, un Shabbatón. No es el Shabbat semanal. Y dice que no se hará ningún trabajo ordinario o servil. En el verso 19 dice: presenten una ofrenda hecha por fuego, una ofrenda quemada al Eterno, que consista en 2 novillos, un carnero y 7 corderos en su primer año. Ellos serán sin defecto para ustedes. Así que dice: presentarás una ofrenda encendida, holocausto al Eterno. A esto se llama los Musaf. Ya vimos que los Musaf son ofrendas adicionales, aparte de los sacrificios matutinos y de la tarde en el templo. Repito, llamado Musaf. Y en las ofrendas adicionales también se encontraban los primeros frutos. Leamos el verso 21 al 26. Y 2 cuartos para cada uno de los 7 corderos. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, para hacer expiación por ustedes. Ofrecerán estas
además a la ofrenda quemada de la mañana, que es la ofrenda quemada regular. De esta forma, ofrecerán diariamente por 7 días la comida de la ofrenda hecha por fuego, haciendo aroma fragante para el Eterno. Será ofrecida además de la ofrenda quemada regular y sus ofrendas de libación. En el 7º día tendrán convocación Kadosh, no harán ningún tipo de trabajo ordinario. Así que en el verso 21, 22, 23, habla sobre el holocausto continuo. El verso 24 y 25 habla del 7º día de pan sin levadura. Tendrán santa convocación, no harán ningún tipo de trabajo, ningún trabajo servil. ¿Qué ocurrió el domingo en la noche? De acuerdo al verso 26. En el día de los primeros frutos, cuando traigan una nueva ofrenda de grano al Eterno en su festividad de Shavuot, tendrán una convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. En este verso está hablando de Shavuot, de Pentecostés, del día de los primeros frutos. Hablando de Pentecostés, de Shavuot, hagamos esta observación, que entre Pesaj, Pascua, y Shavuot, que es Pentecostés, hay ordenanzas en las que se tienen que hacer rituales escritos en la Torá, y como vemos se relacionan con el grano nuevo. Leamos en el libro de Levítico capítulo 23, verso 6. En el día 15 del mismo mes es la festividad de Matzá. Para el nombre del Eterno, por 7 días comerán matzá. Así que está hablando de los panes sin levadura por 7 días, dice comerán pan sin levadura. El primer día, dice el verso 7, tendrán una santa convocación, el primer día. No harán ningún trabajo servil. Y en el capítulo 28 de Números, que se llevaba a cabo en ese día, está hablando de las ofrendas. No está dando toda la información del grano tostado ni nada de eso. Es un ritual aparte, conectado con la agricultura, con el ciclo agrícola. Y en el libro de Números 28 que acabamos de leer, está diciendo sobre las ofrendas adicionales, o sea, el musaf, que ocurrían en las fiestas, unas ofrendas adicionales que ocurrían en las fiestas o santas convocaciones. En el verso 8 dice, Levítico 23, 8, traigan una ofrenda hecha por fuego al nombre del Eterno por 7 días. En el 7º día habrá convocación Kadosh, no haga ningún tipo de trabajo ordinario. Continuemos leyendo aquí en Levítico 23, del 9 al 14. El Eterno le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al Cohen. Él mecerá el manojo delante del Eterno para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá el día, ¿cuándo? Después del primer día. En el día que mesan el manojo, ofrecerán un cordero sin defecto en su primer año, como ofrenda quemada al Eterno. Su ofrenda de grano será 1 galón de harina fina mezclada con aceite de olivo o de oliva, una ofrenda hecha por fuego al Eterno como aroma fragante.
La ofrenda de libación será de vino. 1/4. No comerán pan, grano seco o grano fresco hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Esta es una regulación permanente para todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Si se dan cuenta, estamos repitiendo algunos textos precisamente para que lo podamos entender mejor. Vayamos a Números 28, del 9 al 14. En Shabbat ofrezcan 2 corderos en su primer año y sin defecto, con 1 galón de harina fina mezclada con aceite de oliva y su ofrenda de libación. Esta es la ofrenda quemada para todos los Shabbatot. Está hablando de un Shabbat alto, aparte de la ofrenda quemada regular y su ofrenda de libación. Luego entra Rosh Hodesh y ya lo leímos antes, cómo es la ofrenda, hasta el 14 y las ofrendas de libación. Bueno, entonces dice la palabra, cuando entren en la tierra que yo les daré y sieguen, cosechen su mies, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Hoy no lo podemos hacer porque no hay templo, no hay altar y no hay un sacerdote. Ahora, hagámonos esta pregunta. Si se levanta el altar en Israel, que mucha gente no quiere seguir el conteo que hace el pueblo de Israel ahora mismo, porque se nos dice que estamos judaizando. Bueno, nosotros pasábamos por esto, no contábamos de acuerdo al conteo de Israel, defendíamos nuestro punto. Hasta que las personas, nosotros nos ponemos a estudiar y todo empieza a tener sentido. Cada vez mejor, hasta que entendemos que debemos tener todos nosotros a alguien que nos enseñe. Un maestro que ya tenga años estudiando y con todas las bases que vimos al principio de este audio. Tenemos que aprender de alguien que sepa, sabio, para poderlo compartir con toda la información. Y si aprendemos la enseñanza correcta de otra persona, de otro maestro, nos ahorra el trabajo de nosotros no estudiarlo. Pero no nos ahorra la responsabilidad de validarlo, lo tenemos que validar. Pero, veamos esto, si se levanta el altar en Israel y un sacerdote, un Cohen, levanta las ofrendas, o bien viene Rosh Hodesh, la luna nueva, y ellos declaran desde Jerusalén, con el Sanedrín, que es luna nueva, o que ya tienen altar y está validado, ¿vamos a obedecer? ¿Los vamos a seguir? ¿Vamos a obedecerlos o no? ¿O vamos a seguirlos? Porque ellos no creen en Yeshua. No creen en Yeshua. Entonces, como no creen en Yeshua, no queremos hacer lo que el pueblo de Israel hace hoy. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra exégesis, o sea, nuestras interpretaciones personales. Pero, cuando se levante el altar, en Números 28 y en Levítico 23, en ninguno de esos lugares te dicen que el requisito para que las ofrendas sean válidas deben creer en Yeshua. Para que sean válidas las ofrendas dice que deben creer en Yeshua, no dice.
No malentendamos de que piensan que nosotros no creemos en el Mesías. Sí creemos en el Mesías, a su nombre gloria. Pero sin ningún requisito para que los Cohen sigan lo que dice Levítico 23 y Números 28, no hay nada que se oponga para que los Coanim sigan haciendo lo que dice la Torah. No dice que creen en Yeshua. Claro que nos gustaría a todos que ellos, el pueblo judío que guarda Torah, creyeran en Yeshua. Pero como ahorita no es su tiempo, eso no limita que el servicio fuera oficial, porque el Eterno estableció ese servicio. El Eterno habla a Moisés diciendo que son Hukim, en el verso 14. Estatutos, dice, estatuto perpetuo será para todas tus generaciones, donde quiera que habiten. Si el Eterno dice que es un Hukim, un estatuto perpetuo, entonces cuando venga el Mesías, ¿esto va a dejar de ser estatuto perpetuo por todas las generaciones? Estoy preguntando. Cuando el altar sea levantado en Jerusalén, sea erigido, ¿no vamos a seguir tampoco lo que dice la Torah? Entonces sí que tenemos un gran problema. Aquí no va a ser una interpretación personal, exégesis, sino aquí va a ser el gran problema, que es la rebelión. Rebelarnos contra la Torah escrita, estatuto perpetuo, regulación permanente por todas las generaciones. El problema es que las personas quieren seguir de acuerdo a su entendimiento y no lo que la Biblia establece como algo legal. Eso se llama rebelión y es muy penado y castigado, porque hay maldición para quien le quite o le añada a la palabra del Eterno. Y aquí no están solamente quitando una palabra, aquí están anulando toda la Torah. Así que esa es rebelión. Lo hacen, repito, a su propia interpretación, a su propio entendimiento, y no lo que dice la Biblia, que establece que es legal. En algunos estudios, con los maestros que tienen toda una vida estudiando Torah, por decir muchos años más que nosotros, en la cual dicen que las ofrendas del templo no tienen ningún tipo de conflicto con el trabajo de redención del Mesías, y eso lo entendemos. Y volvemos a hacer la pregunta: si el altar está erigido, levantado, que no lo está ahorita, y si hay un altar que han levantado, no es el kosher, el escriturado, es una representación solamente para poder mostrar a las personas cómo se hacían las fiestas. Y no se puede ofrecer nada, no se puede tener sangre de nada si se erige o levanta el altar en el monte del templo. Están unos Kohanim que ya están listos los levitas que están practicando la música, ¿sí? Lo vemos en internet, han subido muchos videos. Entonces, si el altar está en el monte del templo, la vaca roja ocurrió obviamente para que el altar esté allá y los Kohanim, las cenizas de la vaca roja, y ellos declaran la luna nueva para Pesaj en un futuro. Si esto sucede en un futuro, usted está de acuerdo a la Torah que tienen que creer en Yeshua o no crean en Yeshua,
porque nosotros estamos comprometidos con la Torá del Eterno. Y aquí en la Torá, en el libro de Levítico, la Torá del Eterno, el Eterno le habló a Moisés y le dijo: dile a los hijos de Israel, dile a los hijos de Israel. Entonces, si tú eres Israel, pueblo de Israel, tienes que hacer lo que los líderes de Israel están diciendo en este caso. Y repito, esto no tiene que ver si Yeshua es el Mesías o no, para ellos. Obviamente que es nuestro Mesías, es nuestro Salvador. Pero Yeshua nunca dijo nada en contra del calendario que se estaba utilizando y de la luna nueva que se estaba declarando, y no dijo nada acerca de las santas convocaciones. O sea, estaba bien hecho. Al contrario, Yeshua subió a Jerusalén y Yeshua nunca cuestionó los servicios del templo. Lo único que él cuestionó es la corrupción de los Kohanim, especialmente de la familia de Ananías en el templo. Ananías era el sumo sacerdote. Y de acuerdo a Números 18, el sumo sacerdote lleva en él la culpa del santuario, del templo y de la tienda de reunión. Entonces, cuando eso ocurre, Yeshua tuvo problemas con él porque Ananías era el dueño de las tiendas, de los cambistas, porque venían de todas partes con sus monedas de cada país, de cada región. Pero Ananías era el dueño de esas tiendas que estaban en el pórtico real y fuera del templo también. Él era el dueño en ese momento. Ganaban grandes sumas de dinero al hacer el cambio de la moneda. Ananías, no voy a decir todo lo que se ganaban porque ya me saldría un poquito del tema. Ananías, que fue el sumo sacerdote, él tenía 5 hijos y por lo que vemos tenía una hija, porque su yerno, llamado Caifás, se casó con su hija. Aquí es donde Yeshua sí les dijo que estaban en problemas por la corrupción que Ananías y su familia, especialmente el sumo sacerdote, había establecido por lucrarse él mismo en las tiendas del templo, que están fuera del lugar del espacio sagrado en cuanto a cambiar el dinero, la moneda. Entonces, volvamos a la escritura en el verso 9, donde dice que el Eterno habló a Moisés diciendo, veamos 9 y 10. El Eterno le dijo a Moisés, Levítico 23, 9, dile a los hijos de Israel, después de que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al Cohen. Él mecerá el manojo delante del Eterno para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá el día después del primer día. Aquí está diciendo al siguiente día, al día de reposo lo mecerá. Repetimos, al día siguiente del reposo. Del reposo, estamos hablando del Shabbat alto, del Shabbat de Pesaj. Y hablamos acerca de los panes sin levadura. En el verso 17 de Números 28 dice, en el día 15 del mes habrá festividad matzá, será comido por 7 días. En el verso 18 dice, el primer día habrá convocación Kadosh.
no hará ningún tipo de trabajo ordinario. Aquí está hablando que es un Shabbat alto, un Shabbat especial, también llamado como Shabbatón. Dice que no habrá trabajo ordinario o servil. Dice que es un Shabbat. Pero en este Shabbat algunas de las reglas cambian, porque se podía cocinar, pero no se podía trabajar, repito, un trabajo regular, un trabajo servil. Levítico 23, verso 11. Él mecerá el manojo delante del Eterno para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá el día después del primer día. Así que el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, a fin de que seas aceptados el día siguiente, pero repito, dice, a fin de que seas aceptados el día siguiente del día de reposo del Shabbat alto, lo mecerá. El conflicto de muchos se hacen esta pregunta, bueno, no todos, pero los que sabemos que hay 3 Shabbat, como en este año, el conflicto es en qué día de reposo. ¿Es en el día de reposo del sábado semanal o es en el día de reposo de panes sin levadura? Esa es la pregunta. Así que veamos la respuesta basados en la evidencia, no en la propia interpretación, que algunas personas dicen que es después del Shabbat semanal. Ya les comenté que hay 3 Shabbat. Está el Shabbat de la fiesta del primer día de Pesaj. Está el Shabbat de los 7 días de la semana. Y está el Shabbat del último día. Así que son 2 Shabbat altos o Shabbatón de Santa Convocación y es un Shabbat semanal. Y es el estudio que hicimos en el Shabbat semanal, no leyendo la parashá semanal, sino la lectura del Ha-Moed, de la Santa Convocación, que es el Shabbat intermedio. Leamos aquí mismo donde estamos, Levítico 23:12, dice, en el día que mesan el manojo, ofrecerán un cordero sin defecto en su primer año como ofrenda quemada al Eterno. Ahorita no lo podemos hacer, obviamente, pero podemos contar los días hacia Shavuot o Pentecostés. Leamos el verso 13. Su ofrenda de grano será 1 galón de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego al Eterno como aroma fragante. La ofrenda de libación será una medida de vino, 1/4 de medida de hin, H-I-N. Leamos el verso 14. No comerán pan, grano seco, en otras traducciones dice grano viejo o grano fresco, hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. En este texto que aclara todo, que nos aclara todo, y nos ayuda a entender la importancia de por qué Yeshua resucitó después que se mece la gavilla, ¿sí? Antes de terminar el Shabbat semanal. La resurrección no le quita el plan de redención, no le quita a Yeshua siendo el Mesías.
sino que amplifica el plan por lo que representa lo que es el ámbito agrícola. Lo que es en invierno, el ámbito agrícola, el invierno representa la muerte, la vergüenza y el exilio, el invierno. Las lluvias vienen, la primavera entra y los frutos salen, pero ese fruto fue sembrado en otoño. Y en el mundo antiguo de Grecia y Mesopotamia, en el Medio Oriente, en el Asia Menor, aún en Roma, ellos entendían que la primavera era renovación, fertilidad y nueva vida, porque veían que el fruto salía de la tierra y todo el mundo en ese territorio, en esa área topográfica, entendía eso. Por ejemplo, si Moisés hubiera escrito la Torá desde otro país, como del hemisferio sur, Nueva Zelanda o Australia, no hubiera tocado Pesaj en primavera. Pesaj fuera en octubre y Pentecostés o Shavuot fuera en marzo, porque allá todo está al revés. Hablando del ciclo agrícola, porque están en el hemisferio sur. Entonces debemos considerar el ciclo agrícola que ocurre en el Medio Oriente, y de esta manera podemos entender cuando Pablo utiliza la expresión que dice, porque Yeshua es la primicia de los que durmieron, y les está hablando a los corintios, en Corinto, y ahora tiene lógica que todos ellos entendían que la primavera era un ciclo de renovación. Ya vemos que en el invierno significa muerte, ¿sí? Y en la primavera es un ciclo de vida, la renovación de la muerte a la vida, a la resurrección, porque todos ellos estaban cultivando la cebada, por eso entienden el lenguaje cultural, al mismo tiempo que Israel lo estaba haciendo en la tierra de Israel, porque es el mismo hemisferio. Así que la información se debe validar. Siempre debe tener validez, donde un soporte válido. Entonces, ahorita nosotros que estamos aprendiendo cómo queremos discutir o argumentar o separar o dividir a la congregación o al pueblo con algo que tiene que ver con el templo. Con el templo, lo que no se estudia sobre el templo. Casi el 100% de las personas está rechazando el estudio del templo. No lo quieren estudiar. Y esto está vinculado, todo esto que estamos hablando, de Pesaj, de panes sin levadura, de primicias, de Shavuot, todo está vinculado con el templo, con el servicio del templo. Y solamente las personas que el Eterno mismo ha prescrito para hacer ese trabajo, que son los Kohanim, los sacerdotes, como dice en el libro de Levítico 23:13, vamos a leerlo de nuevo, pero antes leamos la última parte del verso 10, dice, el manojo de los primeros frutos de su cosecha, ¿a quién? Al Cohen. El 13, su ofrenda de grano será 1 galón de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego al Eterno como aroma fragante, y la ofrenda de libación será 1 hin. La ofrenda de vino, 1/4.
Leamos de nuevo el verso 14. No comerán pan, grano seco o grano fresco hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. En este verso 14 está hablando del día 16. No está hablando del Shabbat regular. Porque si ellos comen Pesaj la noche del 15 y la noche del 15 se convierte en Shabbat alto, en Shabbat especial, en Shabbatón, el día 15 es sábado especial y cuando se acabe el 15, en la tarde, al anochecer, comienza el día 16, que es parte del día de los panes sin levadura. Pero ya el día 16 no es un Shabbat especial. En esa noche ocurrían los rituales del Omer. Y el día 16 en el templo, cuando se mecía el Omer, ahora podían comer del grano nuevo, como lo acabamos de ver en el verso 14. Hasta ese mismo día, hasta que hayas traído la ofrenda a vuestro Elohim, no comerán ni grano tostado, ni espiga tierna. Quiere decir que está el grano antiguo de la cosecha anterior, el grano seco, el grano viejo, y va a estar el grano nuevo. No se puede comer hasta que el Omer, la gavilla, se haya presentado, se haya mecido en el templo, el día 16. De ese momento en adelante, podían comer el grano nuevo, porque lo habla de esta forma. Se mece la gavilla y cuando se mece la gavilla, oficialmente ahora comienza el conteo de los primeros frutos. Repito, se mece la gavilla y cuando se mece la gavilla, oficialmente, bíblicamente, comienza el conteo de los primeros frutos. Algo muy importante de los primeros frutos es que no se pueden presentar hasta Shavuot. Quiere decir que Pesaj no termina hasta que los primeros frutos de la cebada y las 7 especias del templo de Israel sean presentadas en Jerusalén en Shavuot. Están conectadas las dos fiestas. Ahora podemos entender por qué Yeshua le dijo a sus discípulos que esperaran hasta el día de Shavuot. Y cuando entró Shavuot, fueron donde entraron los primeros frutos, el pueblo, la nueva creación de la dispersión, regresando a casa. Israel regresa de las naciones, aleluya. La semilla de Abraham regresa de las naciones cuando van al templo en el día de Shavuot. Allí está el Ruach HaKodesh. Cae sobre ellos y ellos son los primeros frutos de la nueva creación. Por eso están conectados. Cuando Yeshua muere, es destruida la muerte. La gavilla es mecida. Quiere decir que de la resurrección de Yeshua, de allí en adelante, es una nueva creación. Y esta cosecha de la nueva creación, esta gavilla, estas primicias que inició Yeshua en su resurrección, Él levanta esta gavilla cuando llega el día de Pentecostés o Shavuot, donde los que estuvieron allí
fueron sellados con el Ruach HaKodesh. Aleluya. Yeshua se tenía que presentar ante el Padre, no solamente con la resurrección, sino con el manojo, la gavilla de las primicias, de los primeros frutos de la nueva creación. Un pueblo he adquirido para mí. Aleluya. Vamos a leer ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del verso 14 en adelante. Aquí usa el mismo tipo de vocabulario, pero en referencia a la segunda venida del Mesías. Leamos. Entonces miré, y allí, delante de mí, había una nube blanca. Sentado sobre la nube estaba alguien como el Ben-Ha-Adam, el Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano, listo para cosechar. En el verso 15, otro ángel salió del templo y gritó al que estaba sentado en la nube: comienza a usar tu hoz para cegar, porque la hora de la siega ha llegado. La cosecha de la tierra está madura. Verso 16. El que estaba sentado sobre la nube hizo pasar su hoz por toda la tierra, y la tierra fue cegada. Y otro ángel salió del templo, el cual está en el cielo. Él también tenía una hoz afilada. Habla de otro ángel. Entonces del altar salió aún otro malaj, ángel, que tenía autoridad sobre el fuego, y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada: usa tu hoz afilada y recoge los racimos de las uvas de la viña de la tierra, porque están maduros. Aquí está hablando de la segunda venida del Eterno, Yeshua HaMashiach, aleluya, que va a venir a levantar la cosecha. Usa el mismo vocabulario que hemos estado leyendo en Levítico y en Números. Ben-Adam es el Mesías, que tenía en la cabeza una corona de oro. Él fue entronado, y en su mano una hoz afilada. Entonces recordemos que hay dos veces al año, cuando se presentaban los frutos, ¿sí? Desde Pesaj hasta Shavuot, y de Shavuot hasta Sukkot. En Sukkot se traían también los primeros frutos de los otros frutos de la tierra. Si no estaba preparado para Pesaj, lo traía después, más tarde, y está ocurriendo antes de Shavuot y también durante Sukkot. Con esto estamos viendo la importancia de estudiar el templo. Mucha gente no quiere estudiarlo, pero todo está relacionado con el templo. Por eso debemos estudiar el templo y su función. Y la evidencia de todo esto comprende arqueología, cultura, historia, geografía del templo. Tenemos que estudiar lo que es el Sanedrín. ¿Qué poder tenía? ¿Qué función? ¿Sí? Y es una palabra griega que representan a los hombres de la gran asamblea de la Corte Suprema. A veces las personas no quieren aceptar que hay una autoridad judicial bíblica, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Es algo que ocurre y no podemos hacer nada al respecto,
porque el Eterno lo estableció en la Torá. Repito, el Eterno lo estableció. Tenemos que estudiar todo esto y si yo me pongo a compartir lo poquito que sé, esto es muy largo. Así es que hay que estudiar todos estos puntos como mencionamos antes: la cultura, la arqueología, la historia, la geografía, entre otras muchas cosas. Entonces, si el Eterno estableció en la Torá, nadie puede invalidarlo. Cuando el templo estaba vigente, todo el mundo traía las primicias en el día de Shavuot, que se contaba desde Pesaj en adelante, desde el Shabbat alto, 7 semanas, y que se traía en el día 50, Pentecostés, Shavuot. Ahora, las 7 especias de la tierra, porque yo en lo personal otros años ponía mi mesa con frutos de todos, de la cosecha. Todo, pero eso no es válido. Poníamos plátanos, melones, sandías, íbamos a la frutería y traíamos todo, pero no es eso. Y no hay templo, pero si alguien quiere hacer la representación, hay que usar estas 7 especias. Se las voy a decir cuáles son. Puede poner un puñado de trigo, de cebada, de dátiles, de uvas, de higo, de granada y de olivas. Eso es solamente para hacer una representación, ¿sí? Y las tengamos en nuestra mesa en día de Shavuot. En la tierra de Israel era el tiempo del ciclo agrícola de estas especias. Pero si las ponemos en la mesa, no le vamos a decir: Padre, aquí te presento mis primicias, porque esas solamente se traían al templo. Pero solamente si tú las quieres poner, es para que la gente entienda de lo que se está hablando. ¿Sí? Nada más para eso. Para nosotros recordar lo que se llevaba al templo. Pero no estamos ofreciendo una primicia. Es una representación, es un memorial, una ilustración para enseñar al pueblo. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, hay mucho que agregar, pero el punto se ha cubierto, el conteo del Omer. Así que vamos a hacer lo siguiente, les sugiero que lo hagamos. Si nosotros hemos comprendido la palabra, el conteo del Omer nos vamos a avalar y a sujetar a lo que dice la Escritura. Cuando se mece el Omer, de allí contarás 7 semanas. En el Shabbat alto de Pesaj, después del Shabbat alto, no en el Shabbat semanal. Pero si tú no lo has comprendido bien por alguna razón y quieres seguir tu conteo, también lo puedes hacer. Y no porque yo diga que está permitido, no lo digo por eso, lo digo porque el Eterno nos va dando entendimiento y nos va enseñando. Y si uno no lo comprende todavía, no queremos imponer ninguna cosa que no les haya sido revelada. Esperemos el tiempo en que el Eterno les revele, así como nos reveló que Él es nuestro Padre, que Yeshua es nuestro Mesías, que debemos guardar la Torah y sus mandamientos. Sigamos caminando, pero siempre te recomiendo que siempre investiguemos más, estudiemos más. Y yo sé que va a haber controversias, pero esto ha sido desde siempre. Desde siempre ha sido las controversias, aún en el pueblo de Israel, desde antaño. Así que yo creo que el Eterno nos da la revelación y la convicción a cada uno.
y nosotros debemos tomar la decisión si seguimos su instrucción o si seguimos que alguien nos diga cómo hacerlo. Y todos seguimos en aprendizaje, en la revelación del Eterno, siempre y cuando tengamos nuestro tiempo de estudio. Y si más adelante nos enseña otra cosa, por supuesto que lo vamos a comentar, no nos vamos a quedar callados, porque tenemos que seguir creciendo. El Eterno nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos exhorta, nos anima a hacer su voluntad en su palabra. Muy bien, pues con esto terminamos. Oremos. Padre eterno, le damos gracias en esta hora por permitirnos leer su palabra una y otra vez. Gracias, Adonai, por lo que nos enseña a través de su Torá y a través de Yeshua en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Y ahora entendemos más claramente que Yeshua dijo que se quedaran allí hasta que Él enviara al Consolador. Gracias porque ya lo tenemos. Son tiempos de gozo y de refrigerio. Y gracias porque cada día, Padre, nos muestra una vida abundante, una libertad que debemos gozarnos y ser dirigidos por usted. Avalados con su palabra, siendo hacedores, estudiosos de su Torá, contemplando, Padre, el tiempo y las edades, la cultura, el por qué se expresa de esa manera al pueblo judío, de la manera que ellos tenían su manera o modus vivendi en esta tierra, en el espacio que usted les ha dado. Y que a nosotros acá en el occidente es muy diferente todo, por eso debemos investigar a profundidad para entender lo que fue escrito para nosotros. No nos lo dijo desde la perspectiva occidental, pero lo escribió para nosotros como su pueblo en la dispersión. Gracias por dárselo directamente a Moisés y a su pueblo Israel, pero incluyéndonos a nosotros. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos ha dado su Torá. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos instruye con su Torá. Amén y amén. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Shalom, mis amados, que tengan un Shabbat muy bendecido. Ha sido tiempo de estudio y de cuantas cosas. Vamos a dejar esta tarea para que la estudiemos y en breve, lo más pronto posible, estaré grabando la porción semanal, la parashá de este Shabbat. Shabbat Shalom, sean muy bendecidos, les amamos mucho. Gócense, Yeshua vive y nos ha dado vida juntamente con Él. Amén y amén. Shabbat Shalom. Hasta la próxima. Les amamos mucho.